Bueno, hermanos, es una alegría nuevamente estar otro día del Señor con ustedes aquí. Vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 3, si me pueden acompañar. Apocalipsis capítulo 3. Ya hemos terminado el capítulo 2. Vamos a ver desde los versículos 1 al 6. Vamos a leerlo una vez y luego vamos a ir exponiéndolo versículo a versículo. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje de hoy o el título fue mensajes, cartas a las iglesias del Apocalipsis, Sardis, la iglesia muerta. Muchos de los nombres que le han dado a esta iglesia en relación justamente a su estado espiritual. El estado espiritual de la iglesia, según el Señor Jesucristo, es que esta iglesia estaba muerta. Esta iglesia tipifica la hipocresía espiritual de la iglesia en general y en la vida de los creyentes en particular. Esta carta condena a los esposos que se muestran como buenos maridos, pero que no lo son. A los pastores que se muestran como hombres piadosos, pero que realmente no lo son. A los religiosos o a las personas que están en alguna categoría de servicio dentro de la iglesia, pero que realmente no profesan una piedad verdaderamente cristiana. Habla de las esposas o las mujeres, por ejemplo, que puedan mostrarse sumisas o piadosas, pero que realmente son orgullosas y tienen deseo de poder y de dominio. Esto desmantela a todos aquellos que, queriendo mostrarse como que si estuvieran vivos delante de Dios, con sus obras lo que realmente demuestran es que no han conocido a Dios. Es que utilizando el nombre de Dios, hablando de Dios, incluso con la Biblia en la mano, realmente con sus frutos niegan, con sus frutos verdaderos, niegan aquello que profesan. Les voy a contar una pequeña ilustración que tiene que ver con esto. Esto está muy relacionado con el orgullo. La razón por la que una iglesia hay muchas ilustraciones que estuve leyendo al respecto de esto. Mostraba justamente la idea de una persona que está en coma, pero que se sostiene justamente a través de máquinas, ¿no? Se sostiene de manera artificial. Pero esa persona en sí está, médicamente muerta, pero el corazón todavía le late porque hay una máquina artificial que la sostiene. Y ese es el estado espiritual de la mayoría de las iglesias. Desgraciadamente, muchas iglesias, desde el punto de vista de Cristo, están muertas, pero están sostenidas artificialmente
por todo el aparato que han creado, digamos, ¿no? Es decir, por todo el aparato de actividades, por todo el aparato de reuniones, de cosas que han inventado, se mantienen y uno los ve, uno ve los edificios, pasa, ve una gran catedral, ve un hombre vestido de manera honorable, pero es un hombre que está lleno de fornicación, de adulterio, de mentira, no tiene el temor del Señor, y aquellas personas que van a buscar su consejo espiritual están igual o peor. Y esto es por causa del orgullo. ¿Por qué alguien se mostraría de esta manera? ¿Por qué alguien se mostraría como vivo cuando realmente está muerto? Y bueno, las personas hacen eso por causa del orgullo, ¿sí? Todos en alguna u otra medida hacen eso por causa del orgullo. Y otra ilustración que leí y que pensaba es, ¿qué ocurriría si tu aspecto físico, por ejemplo, la ropa con la que venís vestido a la iglesia, dependiera de la calidad de tu conciencia? ¿Cómo estarías vestido en la iglesia? ¿O cómo andarías caminando por la calle? ¿Cómo se verían las personas si lo que pudiéramos ver de ellas sería la calidad de su conciencia? Es decir, cómo están obrando respecto a la conciencia, ¿sí? Y es impresionante, pero la religiosidad es increíblemente buena para tapar estas cosas. Cuando uno ve la historia de la iglesia, podés leer la historia del cristianismo, es increíblemente, y la historia del judaísmo, es increíblemente notable el uso de la religión para ocultar las verdaderas intenciones que hay detrás. Intenciones que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con la codicia, pero detrás se esconde, digamos, una piedad religiosa que necesita de alguna manera darle una justificación moral, ¿sí? Y otra historia que veía al respecto también de esto, cuenta de que Sigmund Freud, a él le gustaba compararse, por ejemplo, con algunas figuras destacadas de la historia, de la ciencia. Él se veía como un gran científico. Él era un psiquiatra austríaco que vivía en Viena y es el padre de lo que se conoce como el psicoanálisis. Y él decía que el psicoanálisis constituía el tercer golpe definitivo a la soberbia humana. Es decir, un tipo tan soberbio, él decía que de alguna manera su descubrimiento tipificaba un golpe al orgullo humano, junto con el descubrimiento de Nicolás Copérnico, de que la Tierra en realidad gira alrededor del Sol, es decir, tenemos un sistema heliocéntrico, y junto con Charles Darwin, ¿no? Es decir, porque de alguna manera Darwin viene a desmitificar la idea de que el hombre es divino y concluye que el hombre es un animal más, ¿no? Entonces está Darwin demostrando que el hombre es un animal, aparece Copérnico diciendo que no somos el centro del universo, sino que en realidad nuestra Tierra es una pequeña esfera que gira alrededor del Sol. ¿Y quién más aparece? Sigmund Freud, ¿no? A decirnos que básicamente somos seres guiados por... Él hace un énfasis muy fuerte en el tema de la sexualidad. Es decir, los impulsos sexuales de alguna manera son esos vestigios animalescos que impulsan gran parte de todas prácticamente nuestras decisiones, nuestros traumas, nuestros complejos. Hasta que aparece en 1892 una joven. Él atendía a todas las mujeres de Viena, era el que atendía, digamos, a todas las mujeres que venían con problemas de dolores de cabeza, venían con distintos padecimientos, con depresión y cosas así. Hasta que llega esta mujer, se llamaba Emma Eckstein, acude a la consulta del doctor Freud buscando una solución para problemas de poca gravedad, que incluían dolor de estómago crónico, depresión moderada y abundantes hemorragias menstruales. En la mente del padre del psicoanálisis, estos síntomas solo podían ser la manifestación de una histeria provocada por masturbación excesiva. Afortunadamente, nada que no pudiera curarse con 3 años de psicoterapia.
¿Cuál es el problema? Que en 1985, 3 años después, Freud opta por recomendar a su paciente a someterse a un innovador tratamiento de un colega de él, que se llamaba Wilhelm Fleiss. Este hombre, Wilhelm Fleiss, había especulado, justamente en correspondencia con Freud, de que había alguna conexión entre la nariz y los órganos sexuales. Como Freud estaba convencido de que el problema de la histeria de esta mujer tenía un trasfondo sexual, deciden operarle la nariz. Obviamente, ¿en qué terminó? Que le desfiguraron la cara. Y la mujer no solo que no mejoró ninguno de sus síntomas, sino que se le sumaron peores consecuencias de todos los tratamientos. A su vez, otro de los medicamentos que le gustaba utilizar a Freud era la cocaína en pequeñas dosis, digamos. Entonces también le suministraba cocaína a esta mujer para ayudarle a hacer más llevadero todos los síntomas. Finalmente él termina dándose cuenta de que en realidad, obviamente todo en correspondencia privada que después se termina accediendo, que en realidad él sabía que lo que estaba haciendo no llevaba a ningún lado. Pero ¿cuál es el problema? Si él lo admitía, se quedaba sin negocio, y el otro gran problema es que él iba a quedar gravemente desprestigiado, aunque ya estaba siendo desprestigiado y criticado por los médicos de verdad, ¿no? Entonces uno pensaría, y al tipo no le interesó arruinar la vida de miles y miles de pacientes y ser el padre de uno de los peores, una de las peores ideologías que todavía están dando vuelta, y hay gente que es muy fanática de eso. Entonces uno pensaría, ¿por qué un hombre así se mostraría como un gran doctor, como uno de los grandes referentes de la humanidad, al nivel de Nicolás Copérnico, por ejemplo, ¿no? De Darwin, digamos, no vamos a hablar en este caso porque se nos va el culto, pero sí él se planta al lado de Nicolás Copérnico, digamos. Entonces, ¿por qué alguien haría esto? Justamente por uno de los grandes problemas de la humanidad, que es la hipocresía, que es justamente la idea de intentar proyectar una imagen externa de cosas que realmente no somos. Y eso es especialmente problemático en el cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué es especialmente problemático en el cristianismo? Porque la base del cristianismo es la verdad. La base del cristianismo es la verdad, ¿sí? Entonces todo aquello que sea opuesto a la verdad es opuesto a Cristo y es opuesto al cristianismo. Entonces cuando alguien viene a Cristo, todos nosotros como creyentes constantemente nos vemos en una situación de tensión constante por mantener en pie nuestra integridad, ¿sí? Todos nosotros luchamos por mantener en pie nuestra integridad, o al menos esa debería ser la lucha de todo creyente. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando uno empieza a perder esta lucha, la distancia entre lo que yo debería hacer y lo que estoy haciendo, y las fuerzas que tengo realmente para llegar al punto que debería ser, cada vez son menos, y la separación cada vez es más grande. Y el problema es que hay un solo remedio para eso, que es lo que vamos a ver hoy. Hay un solo remedio para eso. Por más de que alguien intente proyectar en las iglesias algo que verdaderamente no es decir, en el mundo uno lo puede hacer porque eso en el mundo es común, digamos. De hecho, en el mundo es un arma, una herramienta de supervivencia. ¿Sí? Las personas muchas veces se ven tentadas, digamos, en el mundo a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque te puede ayudar a sobrevivir. ¿Cuál es el problema? Que todo aquello que no está basado en la verdad va contra Cristo y va contra el cristianismo. Es decir, Cristo, Él es la verdad absoluta. Él revela la verdad que está detrás de todos los pensamientos. La palabra de Dios es la luz que alumbra las verdaderas intenciones de los hombres y que expone las acciones de las personas. Y Cristo dice que tus acciones, que definitivamente tu fruto están íntimamente conectados con ¿qué cosa? Está conectado con tu fe. La fe se comprueba, se valida, se demuestra a través de las obras. Y es increíble cómo por causa del pecado eso se disocia en nuestra mente. Y pienso que puedo proyectarme como un hombre, como el gran hombre sabio, ¿no? Como el gran pastor, como el gran padre, ¿sí? Como la gran madre, como
no sé, como el gran hijo, como el gran profesional, pero finalmente mi insensatez está expuesta delante de Dios y delante de mí, porque yo lo sé. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? En la medida en la que yo quiera mantener esto acá, quieto, voy a necesitar de una mayor dosis de hipocresía y de pecado. La voy a necesitar. ¿Por qué? Porque justamente carezco del sustento que permite que estas cosas vayan encaminadas. Al carecer de este sustento, las personas necesitan uso de ¿qué cosa? De mayores dosis de mentira, de mayores dosis de hipocresía, hasta que finalmente la situación se hace insostenible y se cae por su propio peso, ¿no? Entonces ahí las personas tienen, Dios, ¿quién es el que permite que eso ocurra? Es el Señor, ¿no? Entonces ahí las personas tienen dos opciones: o se rinden ante las evidencias y son creyentes, se arrepienten de eso, aún hasta en ese momento hay arrepentimiento, o persistimos, digamos, negando la realidad misma, ¿sí? Lo cual obviamente va a llevar a que el ciclo se vuelva a repetir, pero en una rueda mucho más grande y mucho más perjudicial, ¿está? Entonces, amados hermanos, necesitamos, una de las cosas que vamos a ver aquí, es que necesitamos del Espíritu Santo. Todos nosotros, si podemos mantenernos en la fe, por un solo segundo, es solo por Cristo, es solo por el Señor. Ni por un segundo pudieras mantenerte en Cristo y en la fe si no fuera por la misericordia de Dios. Ni por un solo segundo. Desgraciadamente somos testarudos, somos orgullosos. Queremos hacer uso de nuestras propias herramientas, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia capacidad. Pero ¿cuál es el problema? Que nuevamente eso es de corta duración. Muchas veces me he encontrado a mí mismo en una situación en la cual me doy cuenta de que el Señor me está demandando más. Me está demandando más. Pero en realidad lo que ocurre, y me siento a veces desalentado por esa situación, siento que la medida de la fe que necesito es superior, que la medida de la entrega que debo dar es superior. Ahora, ¿cuál es la realidad, amados hermanos? Uno pudiera, frente a esa situación, quedarse estancado y demandarle tiempo al Señor. Pero como ya hemos visto anteriormente, nosotros no podemos cambiar los planes de Dios. Si Dios lo hemos visto en el mensaje de Lucas, si Cristo pasa por aquí y te dice seguime, te está dando una orden, seguime, tú sígueme. Él no te está sugiriendo que lo sigas. Él no te está dando mucho tiempo para meditarlo. El Señor está pasando por aquí. Y si vos pensás que podés decir, bueno, Señor, ya te alcanzo, ya tomaste una decisión. Ya tomaste una decisión. Y aunque creas que no la tomaste ya, tomaste una decisión. ¿Está? Y las consecuencias de la decisión, como hoy mencionaba Juan Pablo, te van a venir a buscar, hermanos. El pecado, las consecuencias del pecado nos van a venir a buscar, ¿sí? Con peores o mayores consecuencias dependiendo de cuánto hayamos perseverado en él. ¿Está? Ahora, lo peor del pecado no son las consecuencias que te va a traer a vos. Lo peor del pecado es que estuviste ofendiendo la santidad del Señor, es que te rebelaste contra Él. Y esa es una de las características del arrepentimiento, que es la gran cura para todos estos males. Es reconocer dónde radica la base del problema, y es que vos te estás oponiendo a la voluntad del Señor, que es buena, es agradable y es perfecta. Y no tiene nada de malo, sino al contrario, tiene todo lo bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? La voluntad de Dios es inaccesible para una fe endeble, para una fe que se cae a pedazos, para una fe que no resiste la prueba. Es imposible, amados hermanos. Y también eso es algo bueno, porque finalmente el Señor, a través de estas cosas, se encarga de ¿qué cosa? De limpiar la iglesia. Se encarga de poner a cada uno en su lugar. ¿Está? Vamos a ir avanzando en el texto. Dice, escribe, vamos a ver el versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis.
Si bien el receptor de la carta mencionado es el ángel de la iglesia, es decir, el líder de la iglesia, al ver esta y todas las cartas que estamos viendo, no hay ninguna distinción entre la iglesia y el ángel, porque finalmente todo lo que va a mencionar se refiere a la propia iglesia. De alguna manera se dirige al ángel, por así decirlo, porque él tiene la responsabilidad principal, ¿no? Sin embargo, el ángel está identificado con la propia iglesia. La mayoría de los ángeles han sido culpables de pecados graves, incluso pecados mortales. El ángel de Sardis, por ejemplo, está muerto, aunque tiene fama de estar vivo. Y otros ángeles, por ejemplo, el ángel de la Odisea es tibio y sin espíritu y será rechazado. También se dirige contra los ángeles con amenazas muy fuertes. Vendré contra ti, te escupiré de mi boca, vendré a ti. Por esto, amados hermanos, es muy importante tener cuidado a la hora de querer enseñar. La Biblia dice que aquellos que se quieran constituir en maestros serán juzgados más severamente. ¿Está? Entonces, las amenazas más fuertes vienen contra ellos. Voy a venir contra ti, voy a caer como ladrón en la noche. Son amenazas muy fuertes si tenemos en cuenta que es Dios mismo el que las está haciendo. Entonces uno tiene que tener extremado cuidado a la hora de enseñar cualquier cosa que tenga que ver con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vos estás hablando y estás mencionando cosas que son extremadamente santas. Vos estás delante de algo que es extremadamente santo. Tergiversarlo, no entenderlo, enseñarlo mal, de la misma manera, no quiero hacer comparaciones, digamos, porque yo pienso que en este caso uno pudiera pensar que qué inmoral Freud, digamos, arruinarle la vida así a una persona. Bueno, más grave es arruinar la eternidad de una persona. Más grave es guiar a una persona a tomar una mala decisión espiritual. Eso es gravísimo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso es algo grave. Por eso es algo con lo que uno tiene que tener muchísimo temor de Dios. Cristo nos manda a ser discípulos, pero tené cuidado con lo que estás haciendo. Porque si guiaste a alguien al error, estás enseñando algo que no es así, le vas a tener que dar cuentas al Señor. O sea, es increíble, porque Él te dice, hagan discípulos. Sí, pero si soy discípulo tengo que enseñar. Bueno, enséñenle todas las cosas que yo les enseñé. Y si las tienen que enseñar, que las guarden. No solamente enseñárselas, las tienen que guardar. Entonces, si vos estás equivocado en algo, entonces tenés que tener mucho cuidado de eso. Tenés que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente las peores condenaciones, las peores reprimendas vienen justamente en este aspecto. Respecto de Sardis, es interesante notar, el reino de Sardis tuvo una historia marcada de frecuentes guerras. Era la antigua capital de una provincia llamada Lidia, una ciudad llamada Lidia, y frecuentemente, y esta era como la especie de capital que estaba en la cima de una meseta elevada, era una meseta elevada. La palabra Sardis es un sustantivo, como un nombre, pero es en plural. ¿Por qué? Porque tiene dos partes. Hay una parte de Sardis que es la parte elevada, estaba en una meseta elevada, pero como esa ciudad creció, entonces tuvo que extenderse hacia la parte de abajo, hacia una llanura. Entonces digamos que la ciudad estaba separada en dos partes, como la parte alta y la parte baja de la ciudad. Ahora, justamente, como toda ciudad que tiene estas características en el mundo antiguo, se buscaba construir estas ciudades, ¿por qué? En mesetas elevadas. ¿Por qué razón? Por causa de las invasiones. Una ciudad que esté elevada es mucho más fácil de defender que una ciudad que está al alcance en la llanura, digamos, ¿no? Es decir, una la puede atropellar con caballos, como hemos visto en las guerras del mundo antiguo, que venían los elefantes y atropellaban, ¿no? Ahora, atropellar con un elefante en una ciudad que está elevada en una meseta es imposible, digamos, ¿no? Entonces hace mucho más complicado cualquier tipo de invasión. Y si es una ciudad, además, que ha provisto suficientes recursos para aguantar bastante tiempo,
Entonces se hace muy complicado, por así decirlo, sostener un ejército. Es decir, no puede venir a invadirte cualquier indiecito, digamos. Tiene que ser un ejército bien fuerte, que venga muy armado. Es decir, es alguien que de todas maneras te vencería, ¿está? Porque viene con los recursos, viene con el ejército grande. Entonces, de todas maneras te vencería. Ahora, si vos estás elevado, y ese ejército se le va a complicar mucho. Llegarse, trepar, entrar, tomar la ciudad, con que están todos los hombres adentro armados, es mucho más complicado. Ahora, para los tiempos del Nuevo Testamento, esta ciudad ya era una ciudad antigua, digamos, ¿no? Era una especie de acrópolis del mundo antiguo, que ya no tenía el mismo brillo que había tenido en su tiempo. Que de alguna manera el reflejo de la ciudad, la iglesia es el reflejo un poco de lo que era la ciudad. Ahora, ¿quién es el remitente? Vamos al remitente. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora es impresionante nuevamente notar y hacer mención de que Cristo se identifica a sí mismo, menciona aquellos atributos que son necesarios para la iglesia en cuestión. Dice, el Espíritu de Dios, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahora, ¿Dios tiene 7 espíritus? Pregunta, ¿Dios tiene 7 espíritus? ¿Podríamos definirlo a Dios como alguien que tiene 7 espíritus? Bueno, también hay una cosa que mencionar, que siempre que nos metemos en el lenguaje apocalíptico, además otra cosa que es un tipo de literatura muy específica, porque además Juan es un autor judío, donde usa una forma de redacción bastante típica del judaísmo. Entonces, en realidad, amados hermanos, cuando alguien agarra el Apocalipsis, está en terreno pantanoso, ¿sí? Está en terreno pantanoso y hay que tener mucho cuidado con los significados que se le asignan a ciertas cosas, ¿está? Hay un consenso de que la idea de que se refiere a 7 espíritus de Dios. Recordemos que ¿cuántas iglesias son? Son 7 iglesias. También hay 7, también el 7 está asociado en el judaísmo a un número o algo que está completo o algo que es perfecto, digamos, los 7 días de la creación, por ejemplo, algo que está terminado, ¿no? Entonces, como si dijera, digamos, la plenitud del Espíritu de Dios, se refiriera a la plenitud del Espíritu de Dios, ¿sí? El que tiene en sí mismo la plenitud del Espíritu de Dios. Y las 7 estrellas son las siete iglesias. Es decir, esta iglesia que estaba muerta, ¿de qué cosa requería? ¿De qué cosa necesitaba? Del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida, que solamente está en Cristo. Y además es interesante notar esto, todas las iglesias, en definitiva, estaban sostenidas por el Señor. Y este era el gran problema de estas personas, ¿sí? Estas personas, de alguna manera, se estaban intentando sostenerse a ellos mismos. Es decir, una iglesia, si está muerta, evidentemente con mayoría de gente no regenerada, con gente no nacida de nuevo. Y en definitiva eran aquellos que todavía estaban en pie. Si estaban en pie era porque todavía estaban sostenidos por la mano de Cristo. ¿Está? Entonces Cristo es la plenitud, en Él está la plenitud del Espíritu, y su poder es el que da vida y es el que sostiene a la iglesia. Esta ciudad, y pareciera que esta iglesia, ha hecho gala de sus propias fuerzas y de su antigua gloria, pero ahora estaba muerta. Esta iglesia había olvidado que el que la sostenía era Cristo, ¿sí?, que es la fuente de vida y de toda capacidad espiritual cristiana. Ahora, hermanos, esto es cierto para nosotros. Como les dije anteriormente, ni por un segundo ustedes pudieran mantenerse en la fe. Y a veces nos comportamos como si Cristo no nos estuviera sosteniendo, como si no necesitaras tanto de la oración, como si no necesitaras tanto de la palabra de Dios, como si no necesitaras tanto de la comunión con otros creyentes, ¿sí? Cuando alguien actúa de esa manera es que con los hechos está demostrando que no necesita tanto de Dios. ¿Sabes qué? No necesitas tanto de la palabra de Dios porque vos sos suficientemente sabio. ¿Sabes qué? No necesitas del consejo de otros creyentes porque vos sos suficientemente sabio y vos podés enseñarle a otros creyentes.
¿sí? De hecho, vos estarías en la autoridad de enseñarle a otros creyentes. Enseñarles cómo es la vida cristiana. ¿Sí? Sin tener comunión con ellos, vos le podés enseñar cómo es la vida cristiana. Enseñarles a ser un gran pastor. Enseñarles a ser un gran esposo, una gran esposa, una gran madre. ¿Por qué no les enseñás? Ahora, pero vos mismo no tenés comunión con los santos. ¿Cómo vas a hacer para enseñar eso? Tu comunión con los santos es deficiente. ¿Cómo vas a hacer para enseñar eso? Intentar hacer eso justamente es una señal de falta de vida. Intentar hacer eso es señal de falta de vida. No de capacidad de poder dar vida a otros. Es de falta de vida. ¿Sí? Cristo se presenta como el que tiene el poder del Espíritu y como el que sostiene a todas las iglesias. Todas las iglesias están siendo sostenidas por Cristo. Pero Sardis no era consciente de eso. El diagnóstico es: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Un hecho histórico interesante de esta ciudad de Sardis es que cuando fue construida en la época en realidad es anterior a Alejandro Magno, porque fue invadida, vamos a ver ahora más tarde, que justamente Cristo no solo conoce las obras de esta ciudad, conoce la historia de esta ciudad. Y es interesante que toma elementos conocidos de la historia de la ciudad para reprender a la iglesia. Es muy interesante eso. En tiempo de Alejandro Magno, y estamos hablando alrededor del 300 antes de Cristo, en esa ciudad la ciudad era dedicada a una diosa asiática que se llamaba Cibeles, que se identificaba con la diosa griega Artemisa. Y se creía que esta deidad patrona poseía el poder especial de devolver la vida a los muertos. O sea, es interesante que en esta misma ciudad Cristo le dice: esta iglesia está muerta, digamos, ¿no? En una ciudad dedicada a una diosa que teóricamente devolvía la vida a los muertos. El diagnóstico, como les dije, es: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sin embargo, aunque los ídolos prometan estas cosas, sabemos que el único que puede sentenciar es Cristo, y la sentencia de Cristo era que estaban muertos. Ahora, para entender también el contexto, es importante ver que Cristo a esta iglesia no le resalta nada al principio, sino que arranca su carta. Imagínense leer esta carta en la iglesia, ¿no? Adentro de la iglesia. Bueno, hermanos, viene una carta del apóstol Juan, y cuando la lee, no hay nada que... Es decir, en las cartas anteriores le dice: yo conozco tu trabajo, conozco esto, pero tienes esto. Acá directamente arranca no reconociendo absolutamente nada, como si no hubiera nada que alabar en esta iglesia. Si no hay nada que alabar en esta iglesia es porque esta iglesia no está trabajando fuerte, no está trabajando, no está soportando. Esta iglesia es una iglesia que se mezcló con el mundo. Es una iglesia que, que no le encontramos a Jezabel metida enseñando doctrinas de demonios. Tampoco lo vemos a Balaam. ¿Recuerdan el personaje del Antiguo Testamento? No lo vemos guiando a la fornicación. ¿Por qué pasaría algo así? ¿Por qué Balaam no estaría metido? ¿Por qué Jezabel tampoco estaría metida? ¿Por qué no están los nicolaítas? ¿Por qué no están los nicolaitas metidos ahí, ¿no? Guiando a los hermanos a la fornicación? Porque Satanás no se va a meter a molestar a una iglesia muerta. ¿Se entiende? Decir, ¿qué sentido tiene perder el tiempo con una iglesia que ya está muerta? ¿Se entiende? Decir, ya ni a Satanás le importa, ni a Satanás le importan, ¿sí? Por eso justamente es interesante notar esto. Cristo no resalta nada de ellos. ¿Qué sentido tendría molestarlos? Hacen recordar a Mateo 21:19 la higuera, que tenía hojas frondosas pero que no tenía ningún fruto. Cristo pasó y no encontró frutos en la iglesia. El pastor A.W. Tozer hace 50 años hizo una declaración bastante fuerte en este sentido. Dice: si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia hoy, si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia hoy, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, en Hechos, el 95% de lo que hicieron se hubiera detenido y todos hubieran encontrado la diferencia.
Es decir, que si el Espíritu Santo sería quitado hoy de las iglesias, la mayoría de la iglesia continuaría como si nada. Cuando uno ve a los hombres, ¿no? Cuando uno ve todos los rituales, ¿no? Tan bien vestidos, ¿no? Con esas sotanas, cuellitos, digamos, ¿no? O la iglesia de Inglaterra, ¿no? Con la reina y todo el culto con los órganos de tubo, una cosa increíble. Ahora, cuando uno ve los frutos de eso, te das cuenta que son los instigadores de los peores males de este mundo. Son los mejores amigos de Satanás en contra de la verdad y en contra de Cristo. Y en contra de todas las ideologías que están destruyendo y persiguiendo a la iglesia. Y es que justamente se necesita de eso. Tienen que tener nombre de que están vivas. Tienen que parecer algo elevado espiritualmente. ¿Por qué? Porque necesita de eso para tapar todo aquello de lo que carece desde el punto de vista espiritual. La causa, dice versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. De una manera sorprendente, el Señor marca las causas de esta muerte espiritual y cuáles son las medidas que hay que tomar. Pero lo hace además empleando la historia misma de la propia ciudad. Les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora les pregunto, hermanos, ¿las obras de ustedes son perfectas delante de Dios? Cristo, si te viera, podría decir, yo veo tus obras perfectas delante de mí. ¿Quién pudiera estar parado delante del Señor? ¿Quién pudiera estar parado delante del Señor? Ninguno de nosotros. Sin embargo, acá no está refiriéndose a esto. No está refiriéndose a la perfección absoluta, aunque eso es lo que debiéramos procurar. Se refiere a que tiene más que ver con la completitud de las obras. Sus obras estaban incompletas. Sus obras habían sido hechas con pereza. Habían sido hechas con carnalidad, por medio de sus capacidades humanas. No dependiendo del Espíritu Santo. Eran obras de la carne. Estaban enseñando, estaban viviendo la vida cristiana por medio de la carne. Por eso estaban muertos espiritualmente, porque las obras de la carne, ¿a qué conducen? A la muerte. No pueden conducir a otra cosa. Entonces, amados hermanos, Dios conoce nuestras obras. Él sabe perfectamente bien cómo las estamos realizando. Ahora, es interesante que le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, y es interesante esto, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás la hora, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta ciudad había sido invadida 2 veces anteriormente. En primer lugar, había sido invadido por Ciro. Exactamente, había sido invadida por Ciro. ¿Qué ocurre? Esta ciudad, que estaba tan elevada, en la cima de una meseta, tenía un solo acceso a la ciudad, que era por el lado sur. Ahora, si vos estás en una ciudad que tiene murallas, ¿sí?, y tiene un solo acceso, ¿a dónde tenés que poner la guardia? ¿Dónde hay que colocar la guardia? La guardia debe ser colocada en el acceso, ¿no? Entonces, ellos se contentaban con colocar guardias que protejan la entrada. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? En realidad, ellos estaban tan confiados en que el lugar en el que estaban era un lugar tan seguro, porque efectivamente era muy difícil de escalar, pero en realidad era arcilla que estaba compactada. ¿Y cuál es el problema de ese tipo de arcilla? El problema de ese tipo de arcilla es que se desmorona. No es una base sólida. Si bien era alto y es un lugar difícil de acceder, es decir, en algún lugar debe haber alguna zona desmoronada.
debe poder haber algún acceso. Y resulta que justamente la historia de cómo entró Ciro cuenta de que había un guardia que estaba rodeando el muro y se le cae el casco. Distraído, se le cae el casco. Pregunta, si vos estás es decir, si vos estás en tu guardia, no te deberías desproteger, porque no sabés lo que puede pasar. ¿Qué ocurre? Se le cae el casco y no se le ocurre mejor idea que bajar. ¿Y por dónde bajó? En vez de bajar por la entrada, bajó por uno de los lados donde se había formado un camino, justamente en esa pared de tierra que se desmoronaba. ¿Y quién lo estaba observando? Ciro con todo el ejército. ¿Y qué pasó? El ejército de Ciro llega por la noche, se trepan por los muros y ¿por dónde suben? Los que subieron. Suben por el lugar que se podía subir y no por la entrada. Y tomaron la ciudad. ¿Y cómo estaban muchos de los soldados? Durmiendo. Y tomaron la ciudad casi sin resistencia. Y vos decís, bueno, aprendió seguramente. Y la verdad es que no aprendió. Porque aproximadamente unos 200 años después vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, pero también por una distracción. Un hombre que pareciera que estuviera mal, estuviera en un lugar donde no debía estar, se cae del muro. Y los que estaban en la guardia con él, ¿qué hacen? Bajan a ayudarlo. ¿Y por dónde bajan a ayudarlo? Por un lugar por el que se podía bajar. ¿Y quién los estaba observando? El ejército enemigo. ¿Y qué pasó? Pasó la misma situación. Fueron 2 veces invadidos prácticamente de la misma manera. Prácticamente de la misma manera. Ellos que estaban tan confiados en sus propias fortalezas en realidad tenían debilidades. Tenían debilidades estructurales, pero además también tenían debilidades ¿de qué tipo? De la conducta. ¿Se entiende? Porque los guardias se dormían pensando, estamos tan elevados, somos tan inaccesibles, es tan difícil invadirnos, que no es tan importante estar vigilando. Y lo mismo le ocurre a muchas iglesias y lo mismo le ocurre a muchos creyentes. Entonces no vigilan en la oración. No confían en la palabra del Señor. La palabra del Señor te dice que tenés que comportarte de una manera, que tendrías que actuar de tal forma, pero uno se confía. No va a pasar absolutamente nada. Si soy tan sabio, soy tan fuerte, que voy a poder sobrellevar la situación. Pero, amados hermanos, eso nunca ocurre así. Porque el Señor lo dice por medio del apóstol Pablo. No son muchos de ustedes inteligentes, no son muchos de ustedes sabios. Entonces, si Dios me da a mí una responsabilidad, por ejemplo, como hombre en mi hogar, si yo pienso que la puedo desatender de alguna manera y que no va a pasar absolutamente nada, que me puedo quedar tranquilo, total, mi fortaleza es inexpugnable, te quiero decir una cosa, que te estás equivocando gravemente. ¿Y cuál es el problema? Que cuando quieras hacer algo ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde, porque de la misma manera que la base de esa fortaleza, con un golpe de pala, simplemente se desmoronaba parte de la tierra, lo mismo ocurre con nuestras propias fuerzas, hermanos. Cuando te des cuenta ya te pasó mucho tiempo y ya va a ser muy difícil de corregir todo lo que te estás dando cuenta que tenés que corregir. Ya va a ser muy complicado volver para atrás. Porque ya el tiempo pasó, los años ocurrieron, ya está. Ya se te pasó el tiempo. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo le manda a esta iglesia que sea vigilante. Afirma las cosas que están para morir. Amados hermanos, es necesario que afirmes todas las cosas en las que vos te estás dando cuenta que como creyente sos flojo, sos perezoso, sos indisciplinado, sos negligente, te tenés que dar cuenta que el tiempo se te está pasando. Y cuando te venga a buscar la prueba, no la vas a poder pasar. No alcanza con sentarse en una silla de una iglesia, no alcanza con hacer una oración corta a la mañana antes de irte a trabajar, no alcanza con leer un versículo bíblico en el celular o no alcanza, hermanos, con eso.
¿Por qué? Porque la magnitud de la batalla espiritual que nosotros tenemos como creyentes es enorme. A menos que no estés peleando la batalla. Cuando alguien no está peleando la batalla no necesita orar. No necesita leer la palabra de Dios, no necesita el consejo de nadie, básicamente. Se puede manejar bastante solo. Si es que no estás peleando la batalla, entonces ahí hay que hacer otro paso para atrás. ¿Has nacido de nuevo verdaderamente? ¿Cuáles son los frutos que demuestran que naciste de nuevo? ¿Cuáles son los frutos que demuestran que tenés el Espíritu de Cristo? ¿Cuáles son? Entonces esa es una observación que deben hacerla. Esa es una observación que cada uno debe hacer. En el 559 fue Ciro el Grande el que escala el muro, y en el 218 fue Antíoco III el Grande. Situaciones muy similares. Y el Señor Jesucristo, increíblemente, ¿no?, utiliza este detalle histórico para decirles: mirá, vos ya sabés lo que pasó en esta ciudad 2 veces, por guardias que no vigilaban, por gobernantes que no se prepararon, por personas que estaban confiadas en sí mismos. Vos ya lo sabés perfectamente. ¿Qué pasó con todos ellos? Los mataron. Bueno, lo mismo te va a ocurrir a vos. Pero no va a ser el ejército de Ciro, ni tampoco va a ser el ejército de Antíoco, sino que voy a ser yo mismo. Voy a venir como ladrón en la noche. Y no sabés cuál va a ser la noche. Y otra cosa importante, no sabés por dónde voy a entrar. Entonces, si no sabés cuándo va a ser, ni tampoco sabés por dónde va a entrar, ¿qué es preferible, amados hermanos? Es preferible estar vigilando. Es preferible dejar de confiar en uno mismo. Es preferible dejar la pereza. Es preferible dejar la negligencia, dejar la confianza personal y arrepentirse. Ese es el antídoto. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, importante, es recordar lo que hemos recibido y oído y guardarlo. Si has escuchado la palabra del Señor y has oído la advertencia, escuchala y guardala, es decir, practicala. ¿Está? Ahora, para eso se necesita ¿de qué cosa? De lo que se habló al principio, se necesita del Espíritu de Cristo. Sin el Espíritu de Cristo, olvídate de tener una vida de oración, olvídate de tener una vida en la cual estás luchando por practicar la piedad. Ahora, hay un remanente que el Señor ha sostenido, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, este tema de manchar las vestiduras tiene que ver con el pecado. Tiene que ver con la práctica sostenida de una vida de pecado. Entonces, si vos te estás dando cuenta que tenés una práctica sostenida de vida de pecado, es decir, vos estás sentado sobre una decisión que es pecaminosa, entonces ese es un buen indicio para darte cuenta de que no has nacido de nuevo. Ese es un buen indicio para reconocer que no tenés el Espíritu de Cristo. ¿Y para qué cosa? Para arrepentirte. Es así, es así. Ahora, aquellos que se sostienen, por Cristo se sostienen, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Todos aquellos que tienen es decir, todos aquellos que están, como yo les dije, dando la lucha por la integridad espiritual, por causa de Cristo, no es por causa de los demás hombres y de las personas. Yo no quiero que las demás personas se enteren que en realidad soy un pastor que no estudia tanto la palabra de Dios. No quisiera que se enteren los hermanos que soy un pastor que no le gusta predicar el Evangelio. No quisiera, no, eso es de vigésimo orden. Lo más importante es que Cristo conoce tus obras y Él conoce tu historia. Entonces, eso es lo más preocupante de todo. Yo no voy a venir como ladrón por la noche a la casa de nadie. Y si me vieran hacerlo, tendrían que llamar a la policía, ¿sí? Tendrían que llamar a la policía. Ahora, a Cristo no hay policía que lo vaya a detener, ¿está? Entonces, amados hermanos,
Todos aquellos que anden con vestiduras blancas van a andar con Cristo, van a caminar con Él. Eso es una promesa del Señor. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Acá esto es interesante, también esto pudiera ser una referencia a que estas personas son gente que niegan el nombre de Cristo. Alguien que es negado por Cristo, ¿qué es lo que dice, lo que dijo el Señor? Todo el que me confiese delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre, pero el que me niegue delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, claramente, este era otro de los pecados típicos de esta iglesia. La negación del nombre de Cristo, es decir, no identificarse públicamente, por así decirlo, con Cristo, o no tener la intención de predicar el Evangelio. ¿Está? Cosa que es bastante grave hacer eso, ¿sí? Es bastante grave ser negligente en eso. Obviamente, como les dije, las personas que nos rodean no se van a convertir de un día para el otro. Hay cosas que nosotros no las podemos forzar, pero sí hay cosas que sí debemos estar a la pesca y debemos estar tratando de identificar qué cosas sí podemos hacer, hasta dónde sí podemos llegar y estar pendientes, preocupados, estar enfocados en ver cómo se puede avanzar un poquito más cada día. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Recuerden que lo primero que se dice es que tienes nombre de que vives pero que estás muerto. Tienes nombre de que vives pero estás muerto. Y acá dice, no voy a borrar el nombre del libro de la vida de estas personas, y yo los voy a confesar delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora esto es interesante porque es una especie de imagen apocalíptica también del juicio final, ¿no? Ser confesado delante de los ángeles y delante de Dios. Son los ángeles los que van a realizar, los que van a ejecutar el juicio definitivo sobre los impíos, digamos, ¿no? Arrojándolos. Entonces, que Cristo mismo te confiese delante de los ángeles es una cosa maravillosa. Si uno lo piensa, meditar un poco eso. Imagínate que Cristo, ¿no? El Señor, te confiese a vos, delante de Dios y delante de los ángeles. Imagínense, amados hermanos, qué indignos que somos de ese privilegio. Qué indignos que podemos llegar a ser por nosotros mismos, del privilegio de que Cristo me confiese a mí, delante del Señor, delante de Dios y delante de sus ángeles, cuando Él en realidad me debería haber lanzado al lado de fuego y azufre. Pero que Él me confiese a mí es una cosa inimaginable si uno lo piensa. La sentencia final es: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, amados hermanos, esto es interesante también. Todo aquel que no oye al Espíritu no se va a advertir de nada de esto. Va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo. Es decir, para aquellos que tienen el Espíritu, todo lo que se acaba de decir es algo que tiene un peso en el corazón y es algo que conmueve la conciencia. Sin embargo, aquel que no pueda oír el Espíritu tampoco se va a advertir de nada de esto. Terminamos leyendo Eclesiastés 12, 13, 14. Que de alguna manera es una especie de síntesis. El fin de todo discurso oído es este. Lo podríamos decir de memoria, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amados hermanos, necesitamos del Espíritu Santo para esto. No se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo, sin la dependencia del Señor. Eso no es posible. Necesitamos del Señor, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la palabra de Dios y necesitamos de la comunión con los santos, ¿sí? Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos sostenga, que nos aleje de la hipocresía, que nos aleje de la insensibilidad espiritual que justamente caracteriza a los muertos. Un muerto no siente absolutamente nada, ¿sí? Alguien que está muerto espiritualmente no siente absolutamente nada. Ahora, alguien que es un creyente sabe que no está caminando bien delante de Dios y se contrista, ¿sí? Y el arrepentimiento es justamente eso, hermanos. Es el cambio de dirección, es el abandono de las obras pecaminosas que Dios desaprueba, ¿está? Y es, ¿qué cosa? Guardar, oír y practicar aquello que el Señor ha ordenado a sus hijos, ¿sí? Pidamos y clamemos al Señor, amados hermanos. Oramos.
Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre. Te pedimos que nos ayudes, porque realmente somos negligentes, Señor. El hombre es negligente. Como bien en esta ciudad había ocurrido 2 veces el mismo tipo de invasión, así muchas veces, Señor, somos descuidados en muchas cosas en las que no debiéramos y en las que sabemos, Señor, que nuestro caminar cristiano ha sido blandido, Padre. Ayúdanos a no ser negligentes, a arrepentirnos de todo aquello que tú has desaprobado, a no pasar 2 veces por el mismo camino en el cual hemos caído. Líbranos, Señor, del orgullo y de la soberbia, que es lo que caracteriza la hipocresía. Necesitamos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.